El sol de la tarde en Roma no calentaba los huesos de Lucio Aneo Séneca. Los quemaba con la ironía de su propia existencia. Desde la terraza de mármol de su villa suburbana, la vista abarcaba hectáreas de jardines meticulosamente trazados, estanques que reflejaban fuentes importadas de Grecia, y una columnata que parecía extenderse hasta confundirse con las nubes. El aire olía a jazmín, a cera de abejas puliendo los suelos, y a la promesa de un banquete que se preparaba en las cocinas, donde una legión de esclavos descabezaba faisanes y aliñaba hortalizas con especias de la India. Aquí en este palacio, que era un manifiesto de opulencia, Séneca, el filósofo estoico, más famoso del imperio, el preceptor del joven emperador Nerón y el autor de tratados elocuentes sobre la virtud de la pobreza y el desapego, ajustó los pliegues de su túnica de lino egipcio, valorada en $500,000 de sestercios. Un hombre de complexión delgada y mirada penetrante, sus ojos, sin embargo, no descansaban en la belleza de sus posesiones. Se posaban en un papiro desenrollado sobre una mesa de cedro. Era una carta de un detractor anónimo, llegada esa misma mañana. No contenía amenazas, solo una cita, una de las suyas, copiada con una caligrafía precisa y mortífera. El hombre verdaderamente grande es el que no se deja conmover ni por la abundancia ni por la escasez. Posee sus riquezas, no es poseído por ellas. Debajo, alguien había añadido, con tinta roja como sangre: ¿Y tú, Séneca? ¿Eres grande o eres poseído? Esa pregunta, lanzada como un dardo envenenado, resonaba en el silencio de su mente con más fuerza que los cantos de los esclavos en los viñedos. Era el eco de un murmullo que había comenzado a crecer en Roma, el murmullo de la hipocresía. El pueblo, los nobles, incluso algunos de sus propios discípulos, cuchicheaban. ¿Cómo podía el autor de la vida feliz, donde se ensalzaba la simplicidad y se denostaba el lujo, vivir rodeado de semejante fastuosidad? ¿Cómo podía el hombre que escribió La pobreza ajustada a la ley de la naturaleza es una gran riqueza? ¿Poseer más de 300 mesas de citrus con patas de marfil, cada una fortuna? Séneca se recostó en su silla curul, dejando que el peso de la paradoja se acomodara sobre sus hombros, ya fatigados por los 60 y tantos años, y por el arte agotador de navegar la corte de un emperador cada vez más volátil. No era un hipócrita, se decía a sí mismo, con la firmeza que usaba para sermonear a Nerón. No, era un práctico. ¿Acaso un médico que predica la dieta saludable debe estar famélico? Él era un médico de almas, y su farmacopea eran las palabras, la razón, la virtud. Para combatir el vicio en el corazón del imperio, para guiar al propio emperador, tarea titánica y peligrosa, necesitaba estar dentro del sistema, necesitaba poder, y en Roma el poder vestía togas de púrpura y se medía en extensiones de tierra. Recordó su exilio en Córcega, decretado por Claudio. 8 años de auténtica pobreza, de aislamiento, de comer pan duro y beber agua turbia. Allí había escrito consolaciones y había profundizado en la filosofía, pero también había conocido la irrelevancia. Su sabiduría se perdía en el viento del mar, sin influir en nada ni en nadie. El regreso, la llamada para ser tutor de Nerón, fue su oportunidad para aplicar el estoicismo como una fuerza civilizadora, para suavizar la fiera, como le había dicho a su amigo Galión. Y para eso necesitaba el palacio, los clientes, los banquetes, la red de influencias. Su riqueza no era un fin, era un instrumento. ¿O acaso había comenzado a confundir el instrumento con la obra? Un esclavo, moviéndose con la sigilosa elegancia que se exigía en esa casa, se acercó. Señor, el préstamo a los legados de Britania ha sido formalizado. Los intereses, como estableciste, son del 40% a un año. Séneca asintió sin mirarlo. El sonido de los números, fríos, claros, lucrativos, chocaba contra las frases de su último escrito. El dinero nunca ha hecho rico a nadie. Al contrario, suele empobrecer más las almas. Él manejaba millones, prestaba a provincias enteras, era quizás el mayor banquero privado del imperio. Ese préstamo a Britania financiaría campañas militares, sobornos,
quizás la construcción de un templo, y él obtendría una ganancia obscena. Con parte de esa ganancia, tal vez patrocinaría una escuela para niños pobres, o financiaría la publicación de rollos de filosofía para distribuirlos gratis. Así era el equilibrio, la compensación. O al menos, eso le gustaba pensar. La paradoja no era solo externa, anidaba dentro, carcomiendo su tranquilidad estoica. La doctrina que predicaba exigía apateia, la ausencia de perturbación pasional, y ataraxia, la imperturbabilidad del alma. ¿Cómo alcanzarlas cuando cada día traía una nueva decisión que separaba más al Séneca filósofo del Séneca financiero? Cuando los regalos de Nerón, inmensas propiedades en Egipto, una quinta en el campo que rivalizaba con la del emperador, eran a la vez un halago venenoso y una cadena de oro. Se levantó y caminó hacia el interior de la villa. Sus pasos resonaban en los suelos de mosaico que narraban las hazañas de Hércules, el héroe que eligió el camino arduo de la virtud. Las paredes estaban recubiertas de frescos de delicada factura, y en nichos estratégicos, bustos de bronce de Zenón, de Epicuro, de Sócrates, lo observaban con miradas serenas e inescrutables. Ellos, que habían vivido con modestia, ¿qué juzgarían de este esplendor? Sócrates, en su pobreza, era libre. Él, Séneca, en su riqueza, se sentía cada vez más acorralado. La historia de Roma estaba llena de hombres que habían caído por su avaricia, su ambición desmedida. Pero él no era avaricioso, o no lo había sido. El deseo no era por el oro en sí, sino por lo que el oro podía proteger, su seguridad, su influencia, su capacidad para hacer el bien, o lo que él entendía por bien. Sin embargo, en ese proceso, se había convertido en un pilar del mismo sistema de lujo y corrupción que su filosofía denunciaba. Sus tratados llegaban a todas las provincias, sí, pero se enviaban en caravanas protegidas por soldados que él pagaba, desde una villa que era un monumento al exceso. Llegó a su biblioteca, la joya de la casa. Miles de rollos de papiro y pergamino, la colección privada más vasta del mundo, descansaban en armarios de cedro. Aquí, entre el olor a tinta y madera, era donde su alma encontraba cierto respiro. Tomó un rollo, uno de los suyos, de la brevedad de la vida. Lo desenrolló y sus ojos recorrieron sus propias palabras. No nos es dada una vida corta, sino que la hacemos corta. No nos falta, sino que la malgastamos. Una punzada de angustia, esa emoción que todo buen estoico debía erradicar, le atravesó el pecho. ¿Estaba malgastando su vida? ¿Estaba dilapidando su potencial de sabiduría en la acumulación y la gestión de propiedades? El tiempo se le escapaba, y la sombra de Nerón, su pupilo, se volvía más alargada y caprichosa cada día. El joven emperador ya no toleraba consejos. Prefería los versos decadentes, las carreras de cuadrigas y los planes arquitectónicos megalómanos. La influencia de Séneca, forjada durante años, se desvanecía como la cera bajo el sol. Y sin el favor imperial, su riqueza, su inmensa, paradójica riqueza, sería su tumba. Sería la prueba que sus enemigos necesitaban para acusarlo no solo de hipocresía, sino de traición. La paradoja ya no era un ejercicio intelectual, un tema para un diálogo ingenioso en un banquete. Se había materializado en cada columna de su villa, en cada moneda de sus cofres, en cada mirada de soslayo que recibía en el Senado. Era la jaula que él mismo había construido, dorada y magnífica, pero al fin, una jaula. El hombre que enseñaba que la verdadera libertad era el desapego de las cosas externas. Era el esclavo de la más compleja y opulenta de las redes, la que él mismo había tejido. Al caer la noche, mientras las lámparas de aceite de oliva perfumado eran encendidas por los esclavos, iluminando la opulencia con una luz danzante, Séneca permaneció en su biblioteca. Frente a él, un papiro en blanco y un cálamo. Respiró hondo, buscando la serenidad estoica. Pero solo encontró la pregunta, persistente, abrasadora, la misma de la carta anónima, ahora internalizada. ¿Eres grande, Séneca, o eres poseído?
La carta a Lucilio floreció en las semanas siguientes, no como un tratado pulido, sino como un torrente de justificación lúcida y autocrítica feroz. Séneca escribía de noche, cuando los murmullos de la villa se apagaban y solo quedaba el crujir del cálamo y el susurro de su propia conciencia. En ella esbozaba su defensa. El sabio no debe apegarse a la riqueza, pero puede usarla como instrumento. La virtud no reside en los muros desnudos, sino en el alma que habita dentro, inmutable, ya sea en una choza o en un palacio. Pertenezco a la secta que no considera un mal la riqueza, pero que afirma que es más meritorio y cómodo vivir sin ella, escribió. Y añadió, con una gota de veneno: el sabio no la despreciará si le cae en suerte. La recibirá con alegría, y dejará que su alegría derive no de su posesión, sino de su buen uso. Pero las palabras, una vez liberadas del rollo, tomaban vida propia y se deformaban en los labios de Roma. Fragmentos de la carta, copiados a escondidas por algún esclavo escriba sobornado, comenzaron a circular en el foro y en las termas. Los detractores de Séneca, enemigos políticos celosos de su proximidad al poder y filósofos rivales que veían en él a un oportunista, se hartaron. La frase «la recibirá con alegría» fue arrancada de su contexto y repetida con sorna en cada esquina. Séneca se alegra de su fortuna, se mofaban. El pobre hombre sufre con sus 300 millones de sestercios. El murmullo se convirtió en rumor, y el rumor en un peligro tangible. Y el peligro tenía un nombre: Publio Suilio Rufo, un viejo zorro del Senado, abogado venal y maestro de la difamación, que guardaba contra Séneca un odio profundo desde que el filósofo, años atrás, había apoyado su destierro por corrupción. Suilio, ahora de vuelta en Roma gracias a un favor de Nerón, vio en la paradoja de Séneca la oportunidad perfecta para la venganza. No atacaría su política, que era intocable mientras conservara el favor imperial, sino su integridad, el mismísimo corazón de su autoridad moral. El golpe llegó en el Senado, en una sesión cargada de humedad y malos augurios. Séneca, envuelto en su toga más sencilla, una elección calculada, escuchaba los tediosos informes de las provincias cuando Suilio se levantó. No tenía el porte de un orador clásico, pero su voz era un silbido de víbora que helaba la sangre. «Padres conscriptos», comenzó con una falsa modestia, «hablamos mucho de la moral de Roma, de la virtud de nuestros antepasados, pero ¿qué ejemplo damos nosotros? Hoy quiero hablar no de leyes, sino de coherencia. O, mejor dicho, de su ausencia flagrante en algunos que pretenden dar lecciones al propio Senado». Todos los ojos se volvieron, disimuladamente, hacia Séneca. Él mantuvo el rostro impasible, una máscara de mármol estoico, pero por dentro sintió el frío agudo del presentimiento. Suilio prosiguió, hilvanando acusaciones como perlas en un collar de veneno. Detalló, con sorprendente precisión, la extensión de la fortuna de Séneca, los préstamos usurarios a las tribus británicas recién conquistadas, que sangraban a la provincia, las vastas propiedades en Egipto, obtenidas como regalos tras la misteriosa muerte de sus dueños anteriores, los negocios con los mercaderes de grano durante la hambruna de año pasado, negocios que habían multiplicado su oro mientras el pueblo comía pan mohoso. Cada cifra era un latigazo. Cada transacción, pintada por Suilio, no era la de un estadista, sino la de un rapaz comerciante sin escrúpulos. Y mientras su bolsa se hincha como un cadáver en el Tíber, silbó Suilio alzando la voz, este hombre nos inunda con rollos y más rollos, sermoneándonos sobre la pobreza voluntaria, sobre el desprecio a las riquezas, sobre la simplicidad estoica. ¿Qué es esto, sino la más repugnante de las hipocresías? ¿Qué credibilidad puede tener un médico que predica la dieta mientras se atiborra de manjares en un festín privado? Es un moralista de feria, un filósofo para banquetes, cuya única virtud es la de acumular sin saciedad. El discurso fue un éxito venenoso. No se proponía ninguna moción,
No había delito formal que juzgar. Era un linchamiento moral, y su objetivo era claro: destruir el auctoritas de Séneca, ese prestigio intangible que era su verdadero escudo frente a Nerón y al pueblo. Al salir de la curia, Séneca notó que algunos colegas, que ayer mismo le pedían préstamos o consejos, hojeaban ahora un pretendido texto estoico para no cruzarse con su mirada. El verdadero peligro, sin embargo, no estaba en el Senado, sino en el Palatino. Nerón, informado al instante por sus espías, encontró la situación enormemente entretenida. Le encantaban los espectáculos, y este drama de hipocresía y filosofía era más jugoso que cualquier tragedia griega. Ordenó llamar a su antiguo tutor a palacio. La audiencia se celebró en la Domus Transitoria, en una sala íntima donde Nerón, vestido con una túnica de seda, afinaba una cítara. No ofreció asiento a Séneca. «¡Mi querido maestro!», exclamó Nerón con una sonrisa de comediante. «He oído que te han puesto a caldo en el Senado. Suilio tiene una lengua afilada, ¿verdad? Dice que eres más rico que Craso, ¿es cierto?». Séneca sintió el suelo moverse bajo sus pies. La pregunta no era ingenua. Era una sonda. «César, la riqueza es relativa», respondió midiendo cada palabra. «Lo que poseo es fruto de la generosidad de tu padre Claudio y de la tuya, y está enteramente al servicio del imperio y de tu persona». «¿Al servicio?». Nerón dejó la cítara y se acercó, su mirada perdiendo la falsa cordialidad. «Suilio dice que tus préstamos en Britania complican la recaudación de impuestos. Dice que tu grano es más caro que el del Estado». «Eso no me sirve a mí, Séneca, eso te sirve a ti». El aire se espesó. Séneca comprendió que Suilio no actuaba solo. Sus acusaciones habían sido cuidadosamente elaboradas para sembrar en la mente paranoica de Nerón la semilla de la duda. Séneca no era solo un hipócrita, era un rival en potencia, un hombre cuyo poder económico podía traducirse en poder político. Un hombre demasiado grande para su sombra. «César, mis enemigos confunden». «Todos tenemos enemigos», lo interrumpió Nerón, con un gesto brusco. «Pero los enemigos de mi tutor deberían ser mis enemigos. Y, sin embargo, tus enemigos crecen como hongos, Séneca». Y me preguntó, «¿por qué?». «Quizás porque tratas de tener un pie en el estoicismo y otro en el tesoro. Es una postura incómoda y peligrosa». La amenaza, velada pero clara, flotó en la sala. Nerón le dio la espalda, señalando que la audiencia había terminado. «Te aconsejo, maestro, que pongas orden en tu imagen. La filosofía es bonita para los libros, pero la política se hace con lealtad, y con las manos limpias, o que parezcan limpias». Séneca salió del Palatino sintiéndose más viejo, más cansado y más pobre que nunca, a pesar de sus millones. La paradoja había dejado de ser un dilema íntimo. Ahora era una trampa pública, cuyas paredes se cerraban a su alrededor. Suilio, con sus acusaciones, había abierto la jaula, y Nerón, el león que él mismo había ayudado a criar, olfateaba la sangre de su debilidad. De regreso a su villa, ya no veía jardines ni columnatas. Veía activos que podían ser confiscados, pruebas en su contra. Veía una red de dependencias que lo estrangulaba. Esa noche, en su biblioteca, no escribió. Contempló los bustos de los filósofos. ¿Qué haría Sócrates ante esto? Reírse, beber la cicuta y morir con su integridad intacta. ¿Y él? ¿Podría hacerlo? ¿O estaba ya tan enredado en las posesiones, tan apegado a la vida que esa riqueza le proporcionaba, que era incapaz del acto final de desapego? Tomó una decisión pragmática, una decisión de supervivencia, no de virtud. Al día siguiente, convocó a sus administradores. Dio órdenes de comenzar a deshacerse discretamente de parte de sus posesiones más llamativas. Reestructuraría los préstamos, rebajaría los intereses, donaría una suma cuantiosa para la reconstrucción del puerto de Ostia, un proyecto querido por Nerón. Era un plan para limpiar su imagen, como había ordenado el emperador. Era el primer paso, forzado y humillante, hacia la pobreza que siempre había elogiado. Pero era una pobreza administrada, calculada, otra transacción más. El filósofo dentro de él gritaba que era una farsa. El político susurraba que era necesario.
Mientras daba las órdenes, su mirada cayó sobre un pequeño cofre de bronce. Dentro guardaba un vial con cicuta, adquirido en Grecia años atrás, un recordatorio mórbido de la muerte de Sócrates y de la libertad última del sabio. Lo tocó. El metal estaba frío. La paradoja ahora tenía un peso físico, y cabía en la palma de su mano. La salida final estaba allí, pura, estoica, definitiva. Pero él, Lucio Aneo Séneca, el hombre más rico de Roma que predicaba la pobreza, aún no estaba listo para tomarla. La riqueza, descubría con amargura, no solo posee cosas, también posee al hombre. La gran desposesión comenzó como un espectáculo silencioso y discreto, una marea que retrocedía sin estruendo. Por orden de Séneca, sus libertos de mayor confianza iniciaron la venta meticulosa de sus propiedades más ostentosas. La quinta en Baiae, famosa por sus baños de mármol travertino. Las fincas, en el Lacio, con sus olivares centenarios. Una colección de estatuas griegas que rivalizaba con la del Museo de Alejandría. Cada transacción era un desgarro, no sentimental, sino estratégico. Cada moneda recibida a cambio era un ladrillo menos en el muro de evidencias que sus enemigos podían usar contra él. Sin embargo, en la corte de Nerón, la discreción era imposible. Cada venta, cada donación, era registrada, distorsionada y susurrada al oído del emperador. Y Nerón, lejos de ver la sumisión que esperaba, vio debilidad, pero también astucia. Para él, la riqueza de Séneca siempre había sido un termómetro de su lealtad. Un Séneca poderoso y rico era un potencial rival, pero uno que se desprendía de su poder podía estar escondiendo algo, o preparando una jugada más sutil. El golpe vino desde el flanco más inesperado. Un día, mientras supervisaba el inventario de su biblioteca, los rollos, al menos, no tocaría. Uno de sus administradores llegó con el rostro desencajado. Un edicto imperial, publicado esa mañana, prohibía los préstamos privados a altos intereses a las provincias recién pacificadas, específicamente mencionando a Britania. La ley, envuelta en un lenguaje de justicia fiscal y protección al ciudadano romano, era en realidad un cuchillo dirigido al corazón de la fortuna de Séneca. La mayoría de sus préstamos pendientes, aquellos que generaban las rentas más cuantiosas, quedaban de repente en un limbo legal, y la expectativa de cobro se esfumaba. Fue Nerón respondiendo a las acusaciones de Suilio no con palabras, sino con una ley. Le estaba exprimiendo, quitándole sistemáticamente los pilares de su riqueza, y forzándolo a una pobreza real, no voluntaria. La paradoja se volvió entonces una cárcel de hierro. Lo que no había podido lograr su voluntad estoica, el desapego genuino, lo estaba logrando la coerción imperial. Cada pérdida era una humillación pública. Los mismos que antes murmuraban, hipócrita, ahora sonreían con lástima. El viejo está cayendo. Sus amigos comenzaron a escasear, temerosos de la mancha de su desgracia. La villa, aunque aún espléndida, empezó a sentirse hueca, un cascarón que pronto sería confiscado. Fue en este clima de desmoronamiento cuando recibió la visita de un hombre cuya sola presencia era un soplo de un mundo más puro. Marco, un filósofo cínico que vivía bajo los pórticos del foro, durmiendo en el suelo y sosteniendo que la verdadera libertad era no poseer nada. Séneca lo había ayudado en el pasado con pequeñas sumas, admirando, desde la distancia de su mármol, la coherencia radical del hombre. Marco llegó sin avisar, su túnica raída y sucia, el olor a calle y a libertad absoluta impregnándolo. He oído que te estás haciendo pobre, Séneca, dijo Marco, sin preámbulos, sus ojos brillantes con una inteligencia salvaje. Pero me dicen que es por orden del César, no por convicción. Una pena. La riqueza que te quitan a la fuerza no te hace más libre. Solo te cambia de carcelero. La crudeza de sus palabras, dichas sin malicia, sino con la frialdad de un diagnóstico, sacudieron a Séneca más que todos los discursos de Suilio. ¿Vienes a burlarte de mi desgracia, Marco? No. Vengo a ofrecerte la verdad que siempre buscaste en los rollos. La tienes ante tus ojos, pero te ciega el oro que se te escapa.
me ofrecieron sobornos para que hablara contra ti en el foro, para que dijera que tu estoicismo es una farsa. Los rechacé. No porque te sea leal, sino porque mi verdad no está en venta. La tuya parece que sí. Séneca quiso protestar, pero las palabras murieron en sus labios. El cínico tenía razón. Su camino hacia la pobreza era un simulacro, una pantomima dirigida por el miedo a Nerón, no por el amor a la virtud. Estaba viviendo la peor de las combinaciones, perdiendo las riquezas sin ganar la paz estoica. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó, y la pregunta sonó a la de un discípulo perdido, no a la del maestro de Nerón. Marco lo miró por un largo momento. Tú escribiste que el hombre que se adapta a la pobreza es verdaderamente rico. No te adaptas, Séneca. Te resistes. Luchas por salvar los restos de tu naufragio dorado, hasta que no aceptes la pérdida, no como una derrota política, sino como una liberación, seguirás siendo un esclavo. El oro pesa, amigo, pero el miedo a perderlo pesa mucho más. La visita del cínico fue un punto de inflexión. Esa noche, Séneca no pudo dormir. Recorrió las salas vacías de su villa, ahora llenas de fantasmas. El fantasma de su influencia perdida, el de su reputación hecha trizas, el de la coherencia que nunca alcanzó. Se detuvo frente al único lujo que se había negado a vender. Una copia en bronce de El Discóbolo de Mirón. La figura del atleta, congelada en el momento de máxima tensión antes de lanzar el disco, le habló de una belleza y una fuerza que no dependían de nada externo. Era completo en sí mismo. Al amanecer, tomó una decisión radical, nacida no del cálculo, sino de un desesperado anhelo de autenticidad. Envió un mensaje a Nerón. No era una súplica, ni una justificación. Era una oferta. Renunciaba formalmente a toda su fortuna restante. Se la cedía, íntegramente, al fiscus imperial. A cambio, solo pedía permiso para retirarse a una de sus granjas más modestas, en Nomentum, para dedicarse por completo a la filosofía y a la escritura. Era su rendición incondicional. Un intento de cambiar la jaula dorada por una celda austera, pero propia. Un intento de, por fin, alinear su vida con sus palabras. La respuesta de Nerón no llegó de inmediato. Pasaron días de una tensión insoportable. Finalmente, llegó un mensajero imperial con un rollo lacrado. Séneca lo abrió con manos que apenas temblaban. La letra era la de un secretario, fría y oficial. El contenido, breve y devastador. Nerón rechazaba su generosa oferta. Argumentaba que un hombre de su talla y mérito debía mantener un tren de vida acorde a su dignitas, por el prestigio de Roma. Le permitía retirarse a Nomentum, sí, pero le recomendaba encarecidamente conservar sus propiedades y riquezas, para seguir siendo un ejemplo de prosperidad bajo el principado. Séneca dejó caer el papiro. La comprensión lo inundó con un frío más profundo que cualquier acusación. Nerón no quería su riqueza, ni quería que él fuera pobre. Quería que la paradoja siguiera viva. Quería tenerlo exactamente donde estaba, atrapado en la imagen del filósofo rico, del hipócrita, del hombre cuya integridad estaba permanentemente en entredicho. Era un trofeo más valioso que todo su oro. Un recordatorio vivo para la corte y el pueblo de que ni siquiera el más sabio podía escapar a la corrupción del poder, o de que el poder de Nerón podía torcer incluso las filosofías más rígidas. Su riqueza ya no era suya, era un instrumento del emperador para mantenerlo en ridículo y a raya. Sentado en el triclinio vacío, Séneca, por primera vez en su vida, se rió. Una risa amarga, hueca, que resonó en las bóvedas. Había intentado desprenderse del oro, y el oro, convertido en una cadena imperial, se había aferrado a él con más fuerza. La paradoja, ahora, era perfecta, total, ineludible. Él era Séneca, el hombre que predicaba la pobreza mientras el César mismo le obligaba a ser rico. Miró hacia el jardín, donde los primeros brotes de primavera asomaban. La naturaleza seguía su ciclo, indiferente a su drama. Tomó el vial de cicuta del cofre de bronce. Lo sostuvo contra la luz del alba. Por un instante, la libertad final, pura y estoica, brilló en el frasco de vidrio.
Pero incluso esa salida, comprendió, podría ser interpretada como una rebelión, como un último acto de desafío que pondría en peligro a su familia y amigos. Nomentum no fue un refugio, sino el escenario final de la paradoja. La granja era modesta, comparada con las villas que había poseído, pero aún así bella. Viñedos ordenados, una casa de campo con columnas toscanas, un pequeño bosque de cipreses. Aquí, alejado del estruendo de Roma, el silencio era ensordecedor. Era el silencio de la irrelevancia, el sonido de una influencia que se había evaporado. Séneca, ahora en sus 65 años, intentó abrazar la simplicidad que siempre había teorizado. Caminaba por los senderos de tierra, dictaba cartas a Lucilio llenas de reflexiones sobre la naturaleza y la aceptación, y observaba el trabajo de los pocos esclavos que le quedaban. Pero cada acto de aparente paz estaba minado por el conocimiento de que esta pobreza era una farsa consentida por el tirano. Era un actor retirado en un decorado rústico. Pero el emperador seguía sosteniendo el guión. Las noticias de Roma llegaban como golpes sordos. El incendio que devoró la ciudad y los siniestros rumores que culpaban al propio Nerón, la brutal persecución de los cristianos como chivos expiatorios, la megalomanía del príncipe, que ahora se veía a sí mismo como un dios artista, y, lo más doloroso, la corrupción y el miedo que habían envenenado por completo el Senado y la corte. Séneca leía los informes y sentía el peso de una responsabilidad atroz. Él había sido el arquitecto intelectual de los primeros años del reinado, el buen consejero. ¿En qué había fallado? ¿Había su filosofía, mezclada con su propia ambigüedad vital, sido demasiado débil para contener la monstruosidad que llevaba dentro Nerón? La paradoja de su vida parecía reflejarse en la del imperio. Una fachada de ley y razón que ocultaba un núcleo de irracionalidad y crueldad. El golpe final llegó en la primavera del año 65 d.C., con la visita inesperada y lúgubre de un tribuno de la Guardia Pretoriana, acompañado por un pelotón de soldados. No vinieron con ruido de espadas, sino con la solemnidad fría de los mensajeros de la muerte. El tribuno, un hombre joven de rostro impasible, le entregó un rollo. No era un edicto público, sino una carta del propio Nerón. El tono era cortés, casi dolorosamente familiar, recordando los años de tutoría. Pero la esencia era un mandato. Séneca estaba acusado de complicidad en la conspiración de Pisón, un intento fallido de asesinar al emperador. La evidencia, afirmaba la carta, era abrumadora, aunque no se detallaba ninguna. La sentencia, en la misericordia del emperador, era clemente. Se le permitía elegir la forma de su propia muerte. Séneca leyó la carta 2 veces. No sintió miedo, ni siquiera indignación. Sintió un alivio irónico, casi cómico. La paradoja, al fin, se resolvía. Nerón, el alumno que había superado al maestro en el arte de la perversión, le ofrecía la oportunidad de realizar el acto estoico definitivo. El suicidio sereno, el desapego final de un cuerpo y una vida que ya no le pertenecían. Era la prueba última. Ya no podría escribir sobre ello, tendría que actuarlo. Su muerte sería su tratado más elocuente, la única forma de arrebatarle a Nerón el control de su narrativa y reclamar, por fin, la coherencia. Con una calma que asombró al tribuno, Séneca asintió. «El emperador es generoso», dijo, su voz firme. «Agradezco la oportunidad de ordenar mis asuntos. ¿Puedo disponer de unas horas?» El tribuno, aliviado de no tener que arrastrar a rastras a un anciano filósofo, accedió. Rodeó la casa, pero permitió que Séneca se moviera con libertad en el interior.
El tiempo de las grandes riquezas había terminado. Ahora se jugaba con el tiempo mismo, la última y más preciada moneda. Reunió a su esposa, Paulina, y a sus amigos más cercanos, que habían acudido presas del pánico. Su rostro, en lugar de mostrar terror, irradiaba una serenidad intensa, la que había perseguido en vano durante décadas. Llegó el momento, anunció. No lloren. Durante toda mi vida he escrito sobre cómo morir bien. Sería el colmo de la hipocresía no saber hacerlo ahora. Es la última lección, y quiero que la atestiguen. Paulina, deshecha en lágrimas, declaró que moriría con él. Séneca al principio se negó, pero al ver la determinación feroz en sus ojos, una determinación que a él le había costado tanto alcanzar, cedió. Te enseñaré a morir con valor, le dijo, pues vivir con valor ya lo has hecho. Fue un último acto de compartir, o quizás un último apego, una última contradicción humana en el umbral de la coherencia perfecta. Luego, llamó a un notario y dictó su testamento. No era un documento sobre propiedades, ya casi no le quedaban, sino sobre ideas. Era su última voluntad filosófica, un resumen de sus creencias, una exhortación a sus amigos para que vivieran según la virtud. Después, volviéndose hacia los presentes, comenzó a hablar. No como un hombre condenado, sino como el maestro que siempre fue. Habló de la fugacidad de la vida, de la libertad que se encuentra en la aceptación del destino, de la necesidad de mantener la ecuanimidad ante la injusticia. Sus palabras, por primera vez, no estaban manchadas por la sombra de la duda. Fluyeron puras, convincentes, auténticas. La paradoja se estaba disolviendo en el crisol de la necesidad absoluta. Al anochecer, todo estaba listo. Siguiendo la tradición romana, eligió la hemorragia. Se hizo un corte en los brazos y en las piernas, mientras Paulina, a su lado, hacía lo propio. La sangre, ese líquido que no distingue entre ricos y pobres, entre hipócritas y santos, comenzó a fluir lentamente. Séneca, recostado en su lecho, continuó hablando, consolando a sus afligidos amigos. La escena era de una solemnidad sobrecogedora. El filósofo desangrándose mientras disertaba sobre la inmortalidad del alma y la vuelta de los elementos al cosmos. Pero la muerte, como su vida, se complicó. Su cuerpo, debilitado por los años y una dieta ascética, el único aspecto de su filosofía que había aplicado con rigor, no sangraba con la suficiente rapidez. El proceso era lento, doloroso, y la calma estoica comenzó a ceder ante la tortura física. La paradoja le susurraba una última burla. Incluso su muerte, diseñada para ser un ejemplo de control estoico, estaba fuera de su control. Para acelerar el proceso, pidió que lo llevaran a un baño caliente. El vapor, dijo, ayudaría a que la sangre fluyera. Sus sirvientes lo llevaron a la estancia termal. Al sumergirse en el agua tibia, el vapor lo rodeó como un fantasma. Con las últimas fuerzas, roció con agua a los esclavos que lo rodeaban, como una libación final. Sus palabras se hicieron más débiles, pero aún claras. «Ofrezco este líquido a Júpiter libertador», murmuró. El calor del agua aceleró el flujo de sangre y le provocó una asfixia gradual. Fue una muerte lenta, laboriosa, nada parecida a la rápida y limpia partida de Sócrates. En sus últimos momentos, entre el vapor y la agonía, quizás vio, finalmente, la resolución del enigma que había atormentado su vida. No se trataba de ser rico o pobre. Se trataba de la intención, de la libertad interior. Y en ese instante final, al elegir la forma de su fin y usar su muerte como una lección, quizás, solo quizás, logró ser libre. Libre de la riqueza, libre de Nerón, libre de la opinión de Roma, libre, al fin, de la propia paradoja. Cuando expiró, Paulina, más débil por la pérdida de sangre, fue atendida a la fuerza por los soldados del tribuno. Por órdenes expresas de Nerón, que temía el escándalo de una matrona romana de tan alta alcurnia suicidándose, la vendaron y la salvaron. Viviría unos años más, llevando en sus venas la sangre compartida y en su memoria la imagen última de su marido.
La noticia de la muerte de Séneca se extendió por Roma como un reguero de pólvora. Para los enemigos, fue la justa caída de un hipócrita. Para el pueblo, se mezcló la lástima y la incomprensión. Para los estoicos y los filósofos, inmediatamente se convirtió en algo más, en un símbolo. El hombre que no pudo vivir plenamente según sus preceptos, sí supo morir según ellos. Su muerte redimió, a los ojos de muchos, la contradicción de su vida. La riqueza se esfumó. Las villas fueron confiscadas. Pero la imagen del anciano filósofo desangrándose con dignidad mientras hablaba de la virtud perduró. El paradoxa Senecae no se resolvió con una respuesta simple, sino con un acto dramático que encapsuló toda su tensión. Séneca demostró que incluso el alma más enredada en las contradicciones del mundo puede, en el momento decisivo, escoger la coherencia final. No murió como el hombre más rico de Roma, ni como el más pobre. Murió intentándolo con todas sus fuerzas, como un estoico. Y en esa lucha, en ese fracaso glorioso y sangriento, encontró la autenticidad que su oro nunca pudo comprar. Su legado ya no sería solo sus palabras sobre la pobreza, sino el precio brutal que finalmente pagó por intentar, al menos al final, vivir a su altura.